Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Ávila y hoy vamos a hablar sobre los retos de la gestión educativa. Para hablar sobre este tema es importante que nosotros recordemos la importancia de la gestión al interior de una institución educativa. Hemos dicho que es fundamental que el director de la institución, el coordinador o en este caso los profesores al interior de sus escenarios de aprendizaje nos hagamos cargo de nuestro cargo, hagamos las cosas muy bien. El gestor educativo debe hacer posible los sueños de la escuela, tiene que tiene que lograr y buscar todas las estrategias para buscar una educación de calidad. Teniendo presente este tipo de cosas, de todo lo que hemos visto el modelo de la gestión educativa, hemos hablado del marco legal de la gestión educativa, bueno, hemos hablado de unas cosas bien interesantes y al interior de ella hemos ido comprendiendo muchas de las labores y del perfil del gestor educativo en la institución educativa. Hoy hablaremos entonces sobre los retos de la gestión educativa. Y dentro de uno de estos retos encontramos lo que corresponde al financiamiento y de los recursos. Voy a ampliar esta pantalla para que ustedes la puedan ver mejor. Y cuando hablamos de esto, aquí coloqué, eso se los voy a compartir en el aula, para que, en la guía de trabajo para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Nos hacemos financiamiento y recursos, hace alusión a la insuficiencia de fondos y de recursos materiales y humanos necesarios para brindar una educación de calidad. En esta parte del financiamiento y los recursos, es fundamental entender que el gestor educativo pues tiene una labor bien interesante para lograr que su institución educativa cuente con el financiamiento y los recursos necesarios para que su institución logre una educación de calidad. Sabemos y somos conscientes que las instituciones educativas tienen presupuestos educativos limitados, que hace falta en muchos de los escenarios del distrito una falta de materiales didácticos. En muchos casos hay escasez de personal capacitado, sobre todo para los niños en condición de diversidad cognitiva, física, también lógicamente todo lo que corresponde a la parte de la interculturalidad, la importancia de formarnos como maestros, de capacitarnos, de actualizar las propuestas curriculares y lógicamente de diseñar de generar unos modelos pedagógicos acorde a la diversidad del contexto que nosotros estamos. Nos encontramos entonces con que en la parte de financiamiento y recursos también una carencia de infraestructura adecuada y lógicamente unas aulas sobrepobladas, lo que hace que lógicamente las mejoras y hablar de calidad educativa sea todo un reto para los gestores educativos. Vamos al segundo reto. En el segundo reto vamos a hablar sobre la diversidad y la equidad. Cuando hablamos de diversidad, iguales, pero iguales de diferentes, digo yo mucho, iguales de diferentes. Este reto se refiere a la diversidad de estudiantes en las instituciones educativas, que pueden provenir de diferentes orígenes étnicos, culturales, socioeconómicos, lingüísticos o diversidad frente a sus capacidades cognitivas y físicas también. Entonces, esto es todo un reto en el que el gestor educativo también se ve inmerso y una de las estrategias que se plantean al interior de hablar de este reto es que este gestor tenga presente desarrollar una política de inclusión al interior de su colegio, de su institución educativa, que esa política que genera, esa política institucional, se vea plasmada lógicamente al interior de su proyecto educativo institucional, que se vea afectado lógicamente todo el componente curricular, el componente evaluativo, el modelo pedagógico, es decir, estamos hablando de todo el proyecto educativo institucional. Y cómo esta política deberían y deben hacerla visible a la comunidad, ¿cierto? Entonces acá no solamente estamos hablando del decreto 1421 y de otro tipo de, de decretos y de normas, sino estamos hablando que la institución debe hacerse cargo de generar una política frente al tema de la diversidad y la equidad. Es importante dentro de las estrategias también que las instituciones educativas diseñen y propongan programas y proyectos sobre inclusión. Esto con el fin de generar programas de tolerancia con la comunidad educativa, con los padres de familia, con los estudiantes y que comprendan la importancia de reconocer la diversidad en sus compañeros, en los estudiantes, que comprendan la importancia de desarrollar ajustes necesarios para esta comunidad y, lógicamente, de la formación de los docentes. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos presente. La diversidad de los estudiantes y la búsqueda de la equidad son retos fundamentales en la educación. Entonces es fundamental que descubramos nosotros y entendamos cómo promover un entorno inclusivo a partir de la eliminación o la disminución de las barreras. Barreras comunicativas, barreras arquitectónicas, barreras sociales,
barreras metodológicas, didácticas, ¿cierto? El componente pedagógico con el que nuestros estudiantes se encuentran cada vez más y más inmersos en esas barreras que al interior de las aulas de clase aparece. Aparece un tercer reto entonces, y es el componente tecnológico, ¿cierto? La integración efectiva de la tecnología en la educación. Cuando hablamos de la integración efectiva de la tecnología, hacemos referencia a que la tecnología en el aula es una realidad, ¿cierto? Pero también necesitamos y presenta desafíos y oportunidades. Es importante que nosotros tengamos presente que la tecnología o lo que consideramos como tecnología nosotros va a ser diferente teniendo presente la lectura del contexto en donde nos encontramos. Es decir, no podemos estar hablando de lo mismo o de hablar de tecnología, de los últimos celulares, de la última gama de redes de conectividad, cuando nos encontramos en una institución del Amazonas, que está donde no llega tal vez conectividad, en el Chocó, en un aula rural, ¿cierto? En donde posiblemente van a tener unas dificultades frente al acceso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso es importante entender qué es para nosotros en ese contexto, qué es para el rector, para los maestros, para la comunidad, en ese contexto la tecnología y cómo de alguna manera la hacen visible al interior de la lectura de su mismo territorio, ¿sí? Entonces eso es fundamental que lo tengamos presente. Vamos a hablar entonces de algunos beneficios que tendríamos como institución educativa al incorporar elementos tecnológicos. Y hablamos del acceso a recursos educativos en línea, ¿cierto? Que los estudiantes tengan la capacidad de formarse, ¿cierto? Nos formamos con otros, entendemos este tipo de recursos que yo les estoy dejando en este caso a ustedes. Otro sería el aprendizaje colaborativo. Otra cosa de la que nosotros podríamos estar hablando es ¿de qué? Del aprendizaje, bueno, que obtenemos aprendizaje personalizado, ¿sí? Uy, no sé si estoy grabando o no estoy grabando, no lo sé. Ah, sí, sí estoy grabando todavía, perdón, pero es que pensé que ya se me había acabado el tiempo y me asusté, me perdí, aquí iba. Generar un aprendizaje personalizado porque lógicamente con el uso de las tecnologías, pues nosotros sí o sí estamos desarrollando muchas herramientas de autonomía para aprender muchas cosas. Generamos toda la parte de colaboración global porque aprendemos de otras regiones, de otros territorios, de otros países. Podemos desarrollar múltiples formas de comunicarnos, ¿cierto? Siempre va a depender del usuario, es decir, de cada uno de nosotros. Y hablamos de la automatización de tareas administrativas porque cada vez aparecen muchas y más aplicaciones que lo que van a hacer es contribuir en que tú como estudiante y yo como docente, lógicamente, disminuya todo el exceso de tareas a las que nos vemos asediados todo el tiempo. ¿Cuáles son los desafíos entonces frente a la integración de las tecnologías en la educación? Pues la brecha digital, porque sabemos y somos conscientes que no todos los territorios no cuentan con un acceso a tecnología, que no todos los estudiantes tienen acceso a un computador en sus casas, que aunque muchos computadores tienen tablets que han sido llevadas por el Ministerio de Educación, muchas de esas instituciones no tienen conectividad, ¿cierto? Un desafío es entender cuál es la selección de herramientas adecuadas para la población que nosotros tenemos. Si tenemos estudiantes en condición de diversidad, cómo es de importante que se cuente con yo hablo de unas maletas viajeras accesibles, es decir, con herramientas accesibles para estos estudiantes. Que en todas las instituciones existan estas maletas, esta metafóricamente maleta que me permita a mí buscar esa herramienta específica que yo necesite para ese estudiante. Hablamos de la importancia de la seguridad y la privacidad, que sabemos y somos conscientes que no tenemos la capacidad aún de tener esa privacidad frente a nuestra vida utilizando las redes sociales. Hasta este momento hemos hablado de 3 retos: financiamiento y recursos, diversidad educativa, integración efectiva de la tecnología en la educación. Y el último reto con el que se enfrenta el gestor educativo es la evaluación y la rendición de cuentas. Cuando hablamos de la evaluación y la rendición de cuentas, nos estamos refiriendo, específicamente nos referimos acá, a que en la evaluación y rendición de cuentas en la educación es un proceso mediante el cual se lleva y se evalúa el proceso de desempeño, no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes, de la institución educativa y lógicamente del sistema educativo en general.
También implica la responsabilidad de informar y dar a conocer a la comunidad los resultados obtenidos, dar a conocer a los maestros los resultados obtenidos. Entonces empezaríamos a preguntarnos cuáles son los métodos utilizados para evaluar el desempeño educativo. Y entonces hablamos, mis amores, de la evaluación formativa, hablamos de la evaluación sumativa, en donde, ¿cierto?, conocemos una evaluación final frente a una unidad de estudio o un curso determinado que nosotros hemos hecho. Hablamos de la evaluación por pares y hablamos de la evaluación basada lógicamente en estándares o en competencias. Es importante que nosotros recordemos que la evaluación debe ser justa, válida y confiable para todos, ¿cierto? Que todos entendamos ese proceso de evaluación al interior de nuestros procesos educativos. ¿Cómo se enfrenta este reto de la evaluación y de la rendición de cuentas? Pues a partir de, tenemos que generar un diseño de evaluaciones significativas, donde todos la entendamos, donde se generen retroalimentaciones constructivas para maestros, estudiantes, comunidad, ¿cierto? Identificar las áreas de mejora en las que yo puedo, a partir de las cosas que yo hago, de los resultados de mi evaluación, identificar en qué yo puedo mejorar, pero en qué también me está yendo bien. Que se generen propuestas de formación continua para los maestros a la luz de la necesidad que existe en ese momento en mi territorio, en mi contexto. Y la participación de la rendición de cuentas, es decir, que yo haga parte del proceso de evaluación. Mis amores, estos son los retos con los que nosotros, los gestores educativos, se van a ver inmersos al interior del día a día de la gestión educativa. Esta semana no vamos a tener nosotros una actividad como tal para desarrollar, pero sí los quiero invitar entonces a que ustedes muy atentos estén pendientes del próximo trabajo que vamos a desarrollar en nuestra semana 6, en donde lógicamente yo en un momento les voy a grabar ese trabajo, ese proyecto final, pero quiero que tengan presente lo que acabamos de escuchar, porque vamos a resolver unos casos frente a este tema tan bonito que son los retos de la gestión educativa. Recuerda que son 4, ¿sí? Te bendigo y te deseo una mañana maravillosa, una tarde maravillosa. Espero que estés muy bien. Te agradezco muchísimo porque hubieses estado acá conectado el día de hoy conmigo, que hubieses escuchado esto y sobre todo que hubieses tomado nota. En resumen, la gestión educativa enfrenta retos significativos, pero con estrategias adecuadas podemos nosotros superarlos y brindar una educación de calidad para todos y para todas. Gracias de nuevo por unirte acá a este canal en esta exploración tan bonita sobre ese tema de los retos de la gestión educativa. Continúa, por favor, aprendiendo, participa en la mejora educativa y no te canses de aprender. Un abrazo, mis amores. Chao.